El proceso en donde el orden constitucional, democrático o simplemente el orden nacional se ve interrumpido de manera violenta y repentina por una facción de poder, muchas veces el ejército, se conoce como un golpe de estado. Casualmente este término no nos inspira mucha confianza, ya que muchas veces los golpes de estado ocurren para dar paso a un gobierno dictatorial o autoritario, que inevitablemente va a limitar las libertades civiles. No digo que este es el 100% de los casos, pero al menos un porcentaje considerablemente grande vaya. En esta región del mundo, los golpes de estado han sido el pan de cada día de forma no irónica. Por dar un ejemplo, en Venezuela han habido alrededor de 13 golpes de estado, del cual el último fue en 2002. Otro ejemplo, en Perú han habido alrededor de 8 golpes de estado, del cual el último fue en 1992. O también podemos poner de ejemplo a la Argentina, que ha tenido alrededor de 11 golpes de estado, del cual el último fue en 1976. Pero centremos nuestro foco de atención en algo más ambicioso: los Estados Unidos de América. ¿Cuántos golpes de estado ha tenido este país? Pues milagrosamente ninguno. Y esto es increíble teniendo en cuenta que este país es más antiguo que Venezuela, Perú o la Argentina. Esto se debe a muchas razones, y bueno, creo que el explicar el por qué la democracia de este país es tan sólida daría para un video entero, así que omitiremos esta explicación. Bien, los Estados Unidos no han tenido ningún golpe de estado, pero hagámonos otra pregunta. ¿Alguna vez hubo un intento o algún plan para ejecutar un golpe de estado en este país? La respuesta es sí, y es realmente interesante la historia de cómo alguna vez la democracia estadounidense estuvo a punto de ser interrumpida. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial y los soldados estadounidenses en Europa regresaron a casa en 1919, se encontraron con algunos problemas. Para empezar, no existía ninguna ley que les garantizara un trabajo o indemnización a su regreso, además de que el salario que recibieron durante todo su servicio en esta guerra fue verdaderamente bajo en comparación con otros trabajadores en los Estados Unidos continental. Como consecuencia, muchos de los veteranos de esta guerra enfrentaron una difícil situación económica que, como muchos se imaginarán, los enfureció bastante. El gobierno estadounidense se dio cuenta de esto y en 1924, el Congreso de este país aprobó la Ley de Compensación Ajustada de la Guerra Mundial, donde le otorgaron bonos a los veteranos estadounidenses. Pero había un pequeño detalle, y es que estos bonos no podían ser canjeados hasta 1945. Una barbaridad. Los veteranos demostraron descontento, pero no pasó más de ello, hasta que llegó, ya muchos deben saber por la fecha. Así es, la Gran Depresión. En 1929 ocurre el desplome en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, el hundimiento de la economía estadounidense y con ella los millones de habitantes de este país. El desempleo, la falta de vivienda y el hambre llegó a las familias estadounidenses y los veteranos fueron uno de los que más sufrieron por este golpe. En julio de 1932, los veteranos estadounidenses marcharon hacia Washington, D.C. a exigir el pago inmediato de la ley de compensación. A partir de basura y chatarra, se crearon viviendas donde acamparon día y noche junto con sus familias. Estos veteranos recibieron mucho apoyo por parte de la población, quienes les donaban alimentos y medicinas, y por parte de las autoridades estadounidenses, ya que, por ejemplo, el alcalde de esta ciudad también era un veterano de esta guerra. La moral de este movimiento creció todavía más cuando se les unió el general Smedley Butler, un destacado veterano de la Primera Guerra Mundial, con mucha influencia sobre el resto de los veteranos. Sin embargo, esto apenas empezaba. Ante esta caótica situación, el Congreso estadounidense rechazó adelantar el pago del bono, y el presidente de los Estados Unidos, el republicano Herbert Hoover, ordenó a la policía y al ejército en conjunto reprimir a los veteranos y expulsarlos de la ciudad. El 28 de julio de 1932, los veteranos entraron en combate contra las autoridades estadounidenses. Ejército, policía, caballería e incluso blindados participaron en esta dura represión. Los veteranos fueron expulsados con gas lacrimógeno. Sus casas y tiendas de campaña, con todas sus pertenencias dentro, fueron quemadas. Esto causó una gran indignación en todos los ciudadanos estadounidenses que contemplaron esta acción, y en todos los veteranos, entre ellos en Smedley Butler, quien era un ferviente republicano, y después de esa acción, le dio todo su apoyo al candidato demócrata, Franklin Roosevelt. Acuérdense de esto, más adelante será importante. Pasaron los meses, y en septiembre de 1932,
el demócrata Franklin Roosevelt gana las elecciones presidenciales de este país, a través de un discurso donde abrazaba la justicia social y condenaba la increíble desigualdad estadounidense causada por la Gran Depresión. Durante su gobierno, Roosevelt creó una serie de reformas al sistema económico y social estadounidense, llamadas el New Deal, donde a través de una intervención estatal en la economía, empezó a crear subsidios, pensiones, bonos y demás ayudas sociales para combatir el desempleo y la desigualdad. Pero hubo un pequeño detalle. Esta serie de reformas pusieron bastante nerviosos a las grandes élites empresariales de este país, quienes tomaron cartas en el asunto con respecto al nuevo presidente. Pasó un año después de esto y todavía los veteranos no recibían sus bonos. En julio de 1933, un par de hombres de negocios se reunieron con el general Smedley Butler, donde empezaron a charlar con él sobre la mala situación del país en general y de los veteranos en particular. Pasó el tiempo, y el general Butler empezó a ser visitado por otros hombres con identidad cuestionable, que decían estar asociados con la Legión Americana, entidades bancarias de Nueva York, entidades bancarias de Wall Street y otras firmas bancarias. Le hablaron sobre la importancia de volver al patrón oro y de la injusticia que representaba que aún a estas alturas los veteranos no recibían sus bonos. Incluso, en algunas de estas reuniones, estos hombres le ofrecían dinero a Butler con el fin de ayudarlo con su situación económica. Creo que sobra decir que Butler rechazó todas estas ofertas. Las reuniones siguieron así por un año y eventualmente estos hombres revelaron sus verdaderas intenciones. Hay que hacer una pausa acá y rebobinar unos años atrás. En 1922, en Italia, un grupo de veteranos de la Primera Guerra Mundial, descontentos con el mal sistema económico y político de su país, realizaron la Marcha sobre Roma, que fue una gran protesta en la capital italiana, que sirvió como una demostración de poder y así conseguir un cambio de gobierno en Italia. El objetivo de estos hombres misteriosos era realizar algo así, en los Estados Unidos. El elegido para dirigir dicho movimiento fue Butler, debido a su gran reconocimiento e influencia entre los veteranos. El plan era dirigir una marcha de 500,000 de hombres sobre Washington D.C. y utilizar la excusa de la mala salud del presidente Roosevelt para así establecer una dictadura militar en los Estados Unidos, dar marcha atrás a todas las reformas del New Deal y regresar al patrón oro. Sin embargo, ¿recuerdan lo que les pedí que recordaran anteriormente? Así es, Smedley Butler junto con varios veteranos ya eran partidarios de Roosevelt y de los demócratas, así que rechazó rotundamente este plan, y en noviembre de 1934 ocurrió algo totalmente impensado. Reveló el plan al Congreso estadounidense. Inmediatamente después del testimonio de Butler, las autoridades estadounidenses tomaron cartas en el asunto. Sin embargo, de las personas identificadas por Butler, solo pudieron detener a Gerald McGuire, ya que no tenían suficientes pruebas para detener a los demás identificados, que no fueron muchos, como 3 o 4, ya que como mencioné anteriormente, la identidad de estos hombres era cuestionable. Curiosamente, McGuire murió un año después de su detención, supuestamente de neumonía. Luego de que se hiciera público este escándalo, los más famosos medios de comunicación de los Estados Unidos se dedicaron a ridiculizar y a vandalizar la noticia, por lo que muchos ni siquiera se tomaron en serio esto. El caso es que este golpe de estado nunca ocurrió. Franklin Roosevelt siguió con sus reformas y este evento pasó a la historia de este país como el complot de los negocios, convirtiéndose así en uno de los episodios más enigmáticos y misteriosos de toda la historia de los Estados Unidos de América. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.